Hasta el 24 de junio de 1939, el paraíso vacacional asiático Tailandia llevaba el nombre de Siam. Y seguramente muchos turistas alemanes en Bangkok también se toman fotos frente a este monumento, o se hacen una selfie. Pero ¿sabe usted también para qué es este monumento de guerra? Bueno, es el monumento para los soldados tailandeses que fueron enviados a luchar contra el ejército alemán en el frente occidental en Francia durante la Primera Guerra Mundial y que murieron en ese tiempo, inaugurado el 22 de julio de 1921. Pero ¿por qué este país, que tradicionalmente había mantenido buenas relaciones con el Imperio Alemán y que hasta 1917 también se había mantenido neutral, terminó entrando en la guerra? Para eso hay que mirar hacia la historia de Siam. Y de antemano me disculpo por la pronunciación que seguramente no siempre será correcta de los nombres y lugares. Para mayor facilidad, también usaré el nombre Rama para los reyes de la dinastía Chakri, y mencionaré repetidamente a dos de ellos, Rama el V y Rama el VI. Durante el periodo de la colonización, Siam pudo, en términos generales, mantener su independencia de las potencias coloniales europeas. Sin embargo, como muestra el mapa con los años de las pérdidas territoriales, Francia y Gran Bretaña expandieron cada vez más sus colonias en el sudeste asiático, hasta que Siam quedó rodeado por Birmania británica al oeste y Malasia al sur, y por Vietnam francés al este. Después de que Francia conquistara en 1863 Cochinchina, que era dependiente de Siam, y como se llamaba al sur de Vietnam y partes del este de Camboya, Siam fue obligado, 4 años después y bajo amenaza militar concreta, a renunciar a cualquier influencia futura sobre su antiguo estado vasallo. El 13 de julio de 1893 ocurrió el incidente de Pac Nam, cuando los dos cañoneros franceses Constant y Comet navegaron río arriba por el río Chao Phraya hacia Bangkok y fueron atacados desde las costas siamesas, lo que desató la breve guerra franco-siamesa. Después de eso, Siam tuvo que firmar un tratado con Francia ese mismo año, en el que tuvo que ceder los territorios al este del Mekong, que hoy forman parte de Laos, a la Indochina francesa. Pero también Gran Bretaña, que al igual que Francia era imperialista, participó activamente. En 1885, durante la Tercera Guerra Anglo-Birmana, conquistó el norte de Birmania y el 1 de enero de 1886 lo incorporó a su colonia de la corona, la India Británica. En 1896 firmó un tratado con Francia que convirtió el río Mekong, de 4.350 kilómetros de longitud, en la frontera entre ambas potencias coloniales, concediendo generosamente la independencia a Siam, que quedaba en medio, aunque solo como un estado tapón. En 1904, 1907 y 1909 se produjeron nuevas llamadas correcciones fronterizas en favor de Francia y Gran Bretaña. Cuando el rey moderno Chulalongkorn, conocido como Rama el V, falleció en 1910, Siam tenía las fronteras de la actual Tailandia. Este rey, que aún hoy es venerado, visitó Alemania 2 veces, se reunió con Otto von Bismarck y fue honrado por el compositor alemán Paul Linke con su pieza de carácter El desfile de la Guardia Siamesa. De cualquier manera, el país de Rama el V perdió el control sobre Camboya
Laos y algunas provincias del sur entre 1889 y 1909, y se convirtió en moneda de cambio entre las potencias imperiales de Gran Bretaña y Francia. Cuando el 1 de agosto de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial en Europa, Siam permaneció neutral al principio, una situación que oficialmente se mantendría hasta septiembre de 1917. Pero en el trasfondo, el sucesor de Rama el V, el rey nacionalista Bayrawut o Rama el VI, ya había percibido nuevas oportunidades y abogaba repetidamente porque su país, de alguna manera, participara en la guerra, para así ganarse el favor de Francia y Gran Bretaña, y posiblemente lograr una revisión de los tratados impuestos por ambos países europeos. Que esto debía hacerse a costa del Imperio alemán, que no tenía nada que ver con toda la situación y que mantenía relaciones amistosas con Siam, demostraba una vez más que ya en ese entonces no existían amistades entre países, sino a lo mucho alianzas que solo funcionaban mientras ambos países tuvieran los mismos intereses. Cuando uno de los países puede sacar ventaja de esa alianza, como algunos países de la Unión Europea lo hacen repetidamente con Alemania, y les va bastante bien, todas las promesas de amor valen tanto como un billete de lotería de la semana pasada, sin los 6 números correctos. En cuanto a la relación de Siam con el Imperio alemán, antes de la Primera Guerra Mundial, con un volumen comercial anual de 22 millones de marcos, era el único país asiático en el que las empresas alemanas podían establecerse. También trabajaban medio centenar de alemanes para instituciones oficiales siamesas, como la Real Oficina de Correos de Siam o el Ferrocarril Estatal. Desde el 1 de julio de 1904, estaba dirigida por el director general Louis Weyler, quien, a pesar de sus grandes méritos, fue internado a partir de septiembre de 1917, al igual que todos los demás alemanes y austriacos. Se enfermó gravemente y falleció el 16 de enero de 1918 durante el viaje a Europa a bordo del vapor danés Magdala. En 1917 también fue arrestado e internado Oskar Frankfurter, originario de Hamburgo, quien como lingüista, indólogo y experto en tailandés había fundado la Biblioteca Nacional de Siam, y que aún en marzo de ese año fue honrado por el rey Rama VI con la Orden del Elefante Blanco de segunda clase por sus servicios públicos. Rama VI veía en los británicos a los verdaderos amigos de su país, lo cual también fue alimentado por una hábil política británica que tuvo una fuerte influencia en la política interna, exterior y económica. En 1900, el funcionario financiero británico Walter James Franklin Williamson se convirtió en asesor financiero de Siam. El lucrativo comercio de arroz de Siam, que estaba entre el comercio de opio y los llamados casinos de juego, como el número 2 del Producto Nacional Bruto, estaba dominado por Gran Bretaña. Incluso el jefe de policía de Bangkok era británico. Hermann Sextos fue educado como príncipe heredero en Gran Bretaña y, en 1899, como joven oficial, fue formado en el prestigioso Royal Military College de Sandhurst, fundado en 1801. Después, como capitán de la Durham Light Infantry, participó durante 3 meses en maniobras en el sur de Inglaterra. La imagen lo muestra en 1917, después de que el ejército británico le otorgara el rango honorario de general. Después de su tiempo en la Durham Light Infantry, Weyrawut estudió Derecho e Historia en el Christ Church College, en Oxford, y, durante ese tiempo, también visitó Alemania en mayo de 1902. En Prusia, fue condecorado con la Orden del Mérito de la Corona Prusiana, que solo se había otorgado 57 veces. Y en Baden, con la Orden de la Fidelidad, aunque la fidelidad hacia Alemania no fue precisamente la mayor virtud de Raman. Pero no solo él era fuertemente anglófilo, sino también la mayoría de los otros príncipes involucrados en la política, como el príncipe Charon, el diplomático más importante de Siam, quien, sin embargo, no tenía una buena opinión de Francia. Pero como escucharán en los próximos minutos, de alguna manera cada uno de las docenas de príncipes tenía su propio interés. Así,
el mariscal de campo príncipe Chakrabonse, quien en ocasiones representaba al rey Rama V en visitas al extranjero, era un ferviente partidario de Francia y Rusia, pero despreciaba la política del Reino Unido. Chakrabonse, el 40º hijo de Rama V, fue educado de joven en Rusia y luego fue oficial en el regimiento de húsares de la Guardia Personal de Su Majestad Rusa. Aquí se le ve junto con el zar. Él también fue quien abogó firmemente por la participación de Siam en la guerra contra el Imperio Alemán. Él pasó a la historia como el padre de la Fuerza Aérea Siamesa, que se estableció a partir de 1913. En cambio, el ministro de Relaciones Exteriores, el príncipe de Borbón-Sebarobraca, era más moderado. El 42º hijo del rey Rama IV era el medio hermano de Rama V y quería mantener a Siam neutral, pero sin afectar las relaciones con Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, también estuvo bajo la fuerte influencia del embajador británico Sir Herbert Daring, quien ocupó el cargo desde 1915 hasta 1919, y fue probablemente el extranjero más poderoso políticamente en Siam. Esto llegó al punto de que el británico incluso asesoraba al ministro de Relaciones Exteriores de Siam en asuntos políticos. Además, Daring difundía repetidamente historias propagandísticas entre el pueblo siamés, como que Alemania tenía planes de formar un ejército de 10.000 hombres en Siam para derrocar el dominio británico en la India. Sin embargo, además de los príncipes que se formaron en Rusia, Francia o Gran Bretaña, entre 1897 y 1907, hasta 27 príncipes siameses estudiaron en el Imperio Alemán, incluyendo algunos de alto rango. Por ejemplo, el 33er hijo de Rama V, el príncipe Paribatra Sukumbandhu, fue ministro de Marina de 1910 a 1920 y a partir de entonces ministro del Ejército. En 1887, el príncipe fue alumno de la Academia de Cadetes de Prusia en Potsdam y luego de la Academia Principal de Cadetes de Prusia en Groß-Lichterfelde, cerca de Berlín, hasta que en abril de 1899 asistió como alférez a la Escuela Militar Real Prusiana de Potsdam. Casi un año después, en marzo de 1900, ingresó al Regimiento de Granaderos de la Guardia de Berlín, número 4, Reina Augusta, para luego asistir durante 5 meses más a la Escuela Militar de Kassel. En 1901 fue ascendido a teniente y sirvió hasta su baja, el 10 de marzo de 1903, nuevamente en el 4º Regimiento de Granaderos de la Guardia, antes de regresar a Siam, ya ascendido a capitán de la Guardia Real Prusiana. Omahidol Adulyadej, el hijo número 69 de Rama V, quien con apenas 15 años primero asistió a la Academia de Cadetes Prusiana en Potsdam, y luego a la Academia Principal de Cadetes en Groß-Lichterfelde. Mahidol, el futuro padre del rey Rama VIII nacido en Heidelberg. Ananda Mahidol y el rey Rama IX conocido también como el rey Bhumipol, esposo de la reina Sirikit. Después de la Academia de Cadetes en 1912, ingresó como cadete naval a la Marina Imperial Alemana, en la que sirvió en el barco Escuela Victoria Luis, hasta que se trasladó a la Escuela Naval de Mürwik, en Flensburg, para continuar su formación. Tras su nombramiento como teniente de navío tanto real prusiano como real siamés, Mahidol regresó a Siam al estallar la Primera Guerra Mundial, donde primero se dedicó a la formación de oficiales navales. En esto, él, como defensor de pequeñas unidades como submarinos o lanchas torpederas, estaba en marcado contraste con los oficiales navales formados principalmente en Inglaterra, quienes preferían unidades de superficie más grandes. Después de que, siendo ya capitán de navío en la Marina de Siam, no vio ningún futuro para sí mismo, la dejó en 1916 para, tras estudiar salud pública, dedicarse únicamente a la atención médica y la formación en el país. También está el 52º de un total de 77 hijos del rey, Rama V Rangsit Prayurasakti. El príncipe fue enviado a Alemania a la edad de 14 años para su formación.
donde primero fue alumno del gimnasio privado de Heidelberg, hasta que cambió al gimnasio Martineum en Halberstadt, donde se graduó en 1905. En realidad, el príncipe quería estudiar medicina, pero en 1885, influenciado por su padre, se matriculó en la Universidad de Heidelberg para estudiar ciencias políticas y algunos cursos de filosofía. Durante sus estudios, Rangsit conoció y se enamoró de Elisabeth Scharnberger, de 19 años, y se casó con ella en Londres el 28 de agosto de 1912. La pareja tuvo 2 hijos y una hija. Estos 3 príncipes que mencioné, Paribatra, Mahidol y Rangsit, eran firmes opositores a una guerra con Alemania, pero no pudieron imponerse ante la abrumadora mayoría real anglófila, al igual que los grupos religiosos, que en principio estaban en contra de la participación de los budistas en la guerra. Entonces, otros actores importantes en la política interna y externa de Siam, antes de la guerra, además del ya mencionado poderoso embajador británico Dering, fueron el impopular y considerado arrogante representante de Francia, Pierre Lefebvre-Pontaly, el representante pro-alemán de los Países Bajos, Ferdinand Jacobus Dormela Neusenhuis, así como el embajador alemán Paul von Burry, quien estaba en funciones desde febrero 13. Y su colega austrohúngaro, el conde Wodjana von Maglod, aunque la monarquía del Danubio no tenía un interés excesivo en Siam. Después, cuando ambos embajadores regresaron a sus países durante el transcurso de la guerra, sus secretarios de embajada, Erwin Remy y Emil Keil, mantuvieron el servicio diplomático en Bangkok hasta la declaración de guerra de Siam en 1917, momento en el que el neerlandés Nuiben Huis también representó los intereses alemanes ante Siam. Como se mencionó, toda la simpatía proalemana de algunas élites siamesas no dio resultado, ya que Siam trabajó estrechamente con los británicos, que actuaban hábilmente para, cito, descubrir la conspiración germano-india. Los británicos, que constantemente echaban leña al fuego con sus periódicos locales, los elogiaban por los servicios que prestaban. Luego, a partir de 1915, el rey Rama VI también dejó de lado su neutralidad mostrada hacia el exterior. Ahora se declaró abiertamente a favor de los británicos y denunció, en un largo artículo en una revista naval británica, el torpedeo del barco de pasajeros británico Lusitania por el submarino alemán U-20, ocurrido el 7 de mayo de 1915. Pero aún sus diatribas, cada vez más duras contra el imperio alemán, no habían mostrado el efecto deseado de entusiasmar al pacífico pueblo siamés para entrar en la guerra. Además, después del hundimiento del Lusitania, que fue especialmente destacado por la prensa anglosajona, el 25 de mayo llegaron a Bangkok informes secretos de situación de las 4 embajadas europeas más importantes. Desde Londres, Soutam Maitri escribió que Gran Bretaña no veía motivo para que Siam tomara alguna medida, ya que no se verían afectados los intereses de Siam. Desde París, el príncipe Sharon recomendó romper las relaciones diplomáticas con el imperio alemán, al igual que Praia Bisan en la ciudad rusa de San Petersburgo, mientras que el futuro ministro de Relaciones Exteriores, el príncipe Traidos Brabant, recomendó protestar por la guerra submarina. 2 años después, en febrero del 17, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, el príncipe de Babonce, había resumido la situación política 2 meses antes de la declaración de guerra de Estados Unidos al imperio alemán, y envió los pros y contras de la entrada de Siam en la guerra al secretario privado de Asuntos Exteriores del rey Rama VI. A favor de una declaración de guerra estaría el hecho de que Siam podría confiscar los barcos mercantes alemanes que buscaran refugio en el puerto de Bangkok. En contra estaría que entonces Alemania probablemente congelaría o confiscaría los grandes depósitos de Siam en bancos alemanes, lo cual tendría un valor aproximadamente equivalente. Pero como Alemania no ha amenazado ni atacado a Siam, una declaración de guerra contra Alemania implicaría el riesgo de que los aproximadamente 300 alemanes que participan
por ejemplo, en la construcción del ferrocarril en Siam, por enojo, pudieran cometer actos de sabotaje. Y otros alemanes podrían provocar disturbios entre los tailandeses y chinos que simpatizan con ellos y desencadenar una guerra civil en Siam. Por lo tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ve como alternativa a una declaración de guerra la ruptura de las relaciones diplomáticas con Alemania. Finalmente, se mencionó explícitamente que el ministro de Asuntos Exteriores desaconsejaba cualquier deterioro de las relaciones con Alemania. Pero cuando el 6 de abril de 1917, los Estados Unidos de América, supuestamente también debido a la guerra submarina sin restricciones, declararon la guerra a Alemania, el 12 de abril los embajadores de Francia y del Imperio ruso presionaron a Siam para que también declarara la guerra, prometiendo mejoras en los tratados que anteriormente se le habían impuesto a Siam. Sin embargo, oficialmente Siam seguía manteniendo su neutralidad, esta vez incluso con el apoyo del embajador británico, quien se distanció de la presión de Francia y Rusia para entrar en guerra y declaró que era asunto exclusivo de Siam decidir si quería participar en la guerra o no. Mientras tanto, Rama VI donó dinero a las viudas y huérfanos de los soldados caídos en Francia durante la Primera Guerra Mundial luchando contra Alemania, de la Durham Light Infantry, en la que él mismo había servido anteriormente. Luego, a partir de septiembre de 1917, publicó en un periódico una serie de artículos extremadamente antialemanes, como muestra. Los alemanes se han mostrado ante todo el mundo como monstruos depravados, completamente sin vergüenza ni temor al pecado. Si Siam no actuara contra tal maldad, sería equivalente a apoyar al malvado bandido. Por lo tanto, por las más altas razones morales y en consonancia con las mejores tradiciones de Siam, Siam debe romper relaciones con Alemania, que es el enemigo del mundo. Cuando el 22 de septiembre del 17 apareció el último artículo real de incitación, su objetivo se había cumplido. Ese día, Siam declaró la guerra a Alemania y Austria-Hungría. Más tarde, Rama VI dio todo tipo de razones para ello, alardeando, cito, que así se protegió la libertad de espíritu del pueblo tailandés contra el espíritu militar alemán, y así sucesivamente. La verdad era que él y sus consejeros, poco después de comenzar la Primera Guerra Mundial, ya habían olido la oportunidad de unirse, mediante una declaración de guerra, al grupo de países que, sin hacer mucho, querían quedarse con una parte del pastel alemán, lo cual, finalmente, lograron. Fueron las razones habituales, las mismas que inspiraron a otros países completamente ajenos, e incluso a aliados como Italia, en 1916, a declarar la guerra a Alemania. La avaricia y las promesas, especialmente de Gran Bretaña y Francia. Inmediatamente después de la declaración de guerra de Siam, las embajadas de Alemania y Austria-Hungría fueron puestas bajo vigilancia. Todos los ciudadanos varones de ambos países fueron arrestados. Sus tiendas, almacenes y oficinas cerrados, los depósitos bancarios congelados, las propiedades privadas confiscadas, y al menos 12 de los barcos de alta mar del Norddeutscher Lloyd que estaban en el puerto de Bangkok fueron incautados como indemnización de guerra. Los alemanes y austriacos, incluyendo a 124 mujeres y niños, fueron internados en 2 campos, hasta que en febrero de 1918 Gran Bretaña logró que Siam deportara a estas personas a la India británica, donde permanecieron en campos de internamiento en Ahmednagar y Belgaum hasta 1920. Ahora bien, cuando se hacen declaraciones de guerra tan atrevidas, también se espera el despliegue de soldados, pero en ese momento el ejército de Siam no estaba ni equipado ni entrenado para ello. No tenía experiencia en operaciones en Europa, ni en ningún otro clima o terreno que no fuera el suyo propio. Para hacerse una idea del ejército de Siam, aquí están las estimaciones hechas en 1893 por el enviado francés en Siam, el oficial naval Charles de Villiers, sobre la fuerza militar de Siam, una reserva reclutable de 20.000 hombres. Según Villet, las tropas de Siam eran poco confiables, ya que en gran parte estaban compuestas por laosianos y jemeres, quienes a su vez eran apáticos y tendían a la rebelión.
Las reservas de municiones eran escasas y todas las armas estaban en mal estado. Además, los siameses solo eran capaces de una especie de resistencia un poco cómica. Sin embargo, en 1917, el ejército siamés contaba con un cuerpo de oficiales razonablemente entrenado en tácticas de guerra moderna y con el servicio aeronáutico real, es decir, la Fuerza Aérea, cuyos pilotos habían sido entrenados en Francia desde 1911 en 4 aviones Nieuport 2 y 4, Breguet, tipo 3S. Cuando Siam cumplió el deseo de Francia al declarar la guerra, París propuso a Bangkok enviar tanto una unidad motorizada de ambulancias como conductores para una unidad de abastecimiento equipada con camiones franceses al frente occidental. Ante esto, el Ministerio de Guerra de Siam hizo un llamado a voluntarios para formar un cuerpo, a pesar de la resistencia que aún persistía contra la participación de su país asiático, que en ningún momento había sido amenazado por Alemania. Con este cuerpo expedicionario, Siam debía mostrar su nueva bandera nacional en Europa para, según la propaganda, perseguir 3 objetivos: apoyar activamente a los aliados, adquirir experiencia militar en la guerra y preservar la dignidad, el honor y la gloria nacional. Mientras en Siam se formaban unidades para las cuales se había diseñado especialmente esta nueva bandera de guerra, en enero de 1918, un destacamento de avanzada viajó a Francia. Estaba bajo el mando del comandante del cuerpo expedicionario, el general de división Pichai Chanyarit, quien había pasado varios años en Bélgica y Francia y había recibido allí formación militar. El general hablaba francés y también dominaba la doctrina militar francesa. Así, el 19 de junio de 1918 llegó la hora. Después de completar el entrenamiento y despedirse del rey, de príncipes de alto rango y de una multitud jubilosa, el cuerpo expedicionario fue transportado en barco hacia Marsella, donde los soldados llegaron 5 semanas después, el 30 de julio. Si bien la despedida en Bangkok fue festiva, la bienvenida por parte de los franceses resultó más bien poco amistosa. Al principio, los franceses sospecharon que los siameses eran soldados indochinos, lo que provocó los primeros malentendidos. Además, las fuerzas expedicionarias siamesas llegaron en un momento en que cada día desembarcaban en Francia alrededor de 10.000 soldados estadounidenses, lo que hizo que la atención de los franceses hacia la ayuda siamesa, que no incluía tropas de combate, disminuyera aún más. Esto estaba compuesto por 810 soldados de un batallón de suministro y transporte del ejército, es decir, conductores, mecánicos, personal médico y de apoyo, así como por un grupo de la Fuerza Aérea de 414 hombres, entre pilotos y mecánicos de aviones. Sin embargo, como se consideraba que los pilotos siameses no eran capaces de llevar a cabo combates aéreos a gran altitud, alrededor de 370 de ellos fueron enviados a diferentes bases aéreas francesas para recibir entrenamiento adicional. Supuestamente, en las últimas semanas de la guerra, algunos de los pilotos tailandeses realizaron misiones, lo cual es solo un cuento de propaganda, ya que al final de la guerra, el 11 de noviembre de 1918, la formación de los aviadores siameses aún no había terminado. El batallón de suministros y transporte también fue trasladado inicialmente a un campamento en Lyon para recibir más entrenamiento, y a partir de octubre de 1918 realizó misiones de abastecimiento cerca de Chalons, en la Champaña, utilizando camiones franceses. Pero el compromiso siamés también confirmó una vez más el proverbio atribuido a Oscar Wilde, que dice que ninguna buena acción queda sin castigo. Porque a pesar de todos los elogios posteriores, durante el entrenamiento las tensiones entre las tropas siamesas y sus oficiales de enlace franceses continuaron aumentando. Pero no solo era la barrera del idioma, que resultaba casi insuperable, incluso con intérpretes, sino especialmente la deficiente preparación del ejército francés para integrar a los soldados siameses en las operaciones militares y la actitud condescendiente y racista de los oficiales de enlace franceses.
De hecho, estos ya no actuaban como asesores, sino que repetidamente daban órdenes directamente a las tropas siamesas, pasando por alto a sus propios oficiales. Las consecuencias de la arrogancia francesa sobre la moral de los soldados fueron catastróficas y enfurecieron tanto a los oficiales siameses como a los diplomáticos en París, altos funcionarios militares y civiles en Bangkok, e incluso al propio rey. La situación llegó a tal punto que Rama VI y sus principales asesores consideraron seriamente cancelar la misión y traer de regreso a sus soldados. Cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores francés fue confrontado con las acusaciones siamesas, los funcionarios reconocieron más rápido que los oficiales franceses el peligro de que la mejora de las relaciones políticas y comerciales con el vecino de Indochina estaba en una posición frágil. Se dio una orden al ejército francés en la zona de los siameses para finalmente integrarlos más activamente. Eso sucedió el 1 de agosto de 1818, cuando divisiones francesas y británicas avanzaron sobre las posiciones alemanas en el Man. Ahora, un pequeño grupo de soldados de la Fuerza Aérea Siamesa fue reunido como el primer destacamento voluntario de Siam y, después de unos días de entrenamiento adicional, el 4 de agosto de 1818, durante la segunda batalla en el Man, que duró hasta el 6 de agosto, fueron desplegados como observadores en una operación aérea francesa. En agosto de 1818, por primera vez, la compañía médica y el batallón de transporte motorizado también fueron enviados al frente, donde participaron bajo fuego de artillería en las ofensivas aliadas en Champagne y en el bosque de Argonne. Por ello, todos los soldados fueron condecorados con la Croix de Guerre francesa, que se otorgó aproximadamente 2.055.000 veces, y con la Orden de Rama siamesa. Después de que Alemania tuvo que aceptar el armisticio en el oeste el 11 de noviembre, casi un mes después, el 7 de diciembre, los soldados siameses estacionados en París para las celebraciones de la victoria entraron como parte de las unidades francesas de ocupación en Neustadt an der Hart, hoy conocida como Neustadt an der Weinstraße. Fue la única unidad de un país del sudeste asiático que participó tanto en la Primera Guerra Mundial en Europa como en la posterior ocupación de Alemania. Para el ambicioso Rama VI, quien siempre quiso destacarse como rey soldado y camarada de las tropas, el 7 de diciembre, la entrada en territorio alemán fue, cito, el día más orgulloso de su vida. Sin embargo, su participación no fue el resultado de una decisión militar táctica, sino que surgió del esfuerzo político de Francia por apaciguar a su aliado molesto, lo cual también se logró. Porque al final, los siameses dejaron atrás las hostilidades y luego solo se concentraron en exigir, en junio de 1919, con su firma en el Tratado de Versalles, las promesas políticas hechas por Inglaterra y Francia, y en convertirse el 10 de enero de 1920 en miembro fundador de la Sociedad de Naciones con sede en Ginebra. En Neustadt an der Haab, o bien en la calle Weidenstraße, el Estado Mayor del Cuerpo Expedicionario siamés había establecido su cuartel general en el Hotel Zum, Leuven, junto a la estación de tren, y las compañías estaban distribuidas entre Musbach, Gainsheim y Hochspeyer. Si bien los soldados siameses debían vigilar el orden público, se mantuvieron relativamente al margen de la población, en parte debido a las grandes dificultades de comunicación, por lo que no existen informes de incidentes graves. En total, el cuerpo expedicionario siamés tuvo 19 muertos, cuyos nombres están inmortalizados en el monumento de Bangkok. La mitad de ellos murió a causa de la gripe española, mientras que las demás muertes se debieron a accidentes. 2 de los soldados murieron ya en Bangkok durante el entrenamiento, 9 durante la guerra en Francia y 8 fallecieron durante el tiempo de ocupación en el Palatinado. Ninguno de los soldados siameses murió por fuego enemigo ni por otras heridas relacionadas con el combate. Antes de su regreso a Siam en 2 grupos, en mayo y septiembre de 1919, los siameses participaron en los desfiles de la victoria aliados en París, Londres y Bruselas,
para demostrar la presencia de Siam en las capitales de las grandes potencias europeas, ahora también ante los ojos de reyes y presidentes. De regreso en Bangkok, los repatriados fueron honrados con celebraciones estatales y religiosas de 4 días, al final de las cuales las cenizas de los soldados fallecidos en servicio, traídas de Europa en urnas, fueron enterradas en el monumento. Después de que los soldados siameses fueran relevados por soldados franceses en julio de 1919, la tranquilidad en el Palatinado llegó a su fin. Durante la ocupación francesa hasta 1930, hubo repetidos enfrentamientos menores y mayores entre los habitantes del Palatinado y los soldados franceses, a quienes se les acusaba de peleas, asaltos, intentos o violaciones reales, e incluso asesinatos, sin que la justicia militar francesa investigara seriamente las acusaciones. Por eso, los habitantes del Palatinado preferían recordar a los reservados soldados asiáticos, que su gobierno había enviado a un país extraño y seguramente a veces inquietante para ellos, con el fin de crear hechos políticos a su costa. Y como se puede ver en la historia, este tipo de comportamiento gubernamental, que solo beneficia al Estado, sigue siendo común entre los países del mundo hasta hoy.